El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos, de los productores de este programa, y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 19 de mayo, pues otra semana de análisis, donde pues estaremos haciendo una revista de lo que pasó esta semana que hoy concluye y de lo que debe pasar esta que mañana inicia. Como todos los domingos, Saray Pineda Troch y don José Isabel Blandón Castillo como mis analistas nacionales. Y empiezo pues con un tema que va a ser y que está siendo de vital importancia, que es lo de las impugnaciones. Hablaremos de las crisis dentro de los partidos políticos en víspera de lo que va a ser el aniversario de Cambio Democrático mañana. Vamos a hablar también de esta petición de Movín al presidente electo Laurentino Nito Cortizo y obviamente pues sesiones extraordinarias anunciadas para esta semana. Empezamos. Crisis de los partidos políticos y como habíamos pronosticado aquí en Next Noticias, no hubo quórum. El directorio no se presentó. Alcibiades Vázquez había dicho a fines de la semana que sí se van a presentar estas renuncias, pero ¿cuándo será? Saray Pineda, el jueves hablaba con Guillermo Ruiz, quien dijo que la mejor recomendación que le podía hacer al partido panameñista era un poco hacer lo que hizo en el 2004, cambiarle el nombre de arnulfistas a panameñistas y hacer una modificación radical. Incluso habló de que la mejor forma de que ambos partidos pudieran salvarse de ese cadalso es que tanto el Partido Popular como el panameñista se fusionasen en uno solo. ¿Lo ves tú para mí igual? Buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Panamá. Bienvenidos a Entre Líneas, una semana más. Mira, Fernando, yo creo que entre más cambios de imágenes o de nombre tenga el partido panameñista, eso no va a ayudar en su fortalecimiento. Una fusión entre el partido panameñista con el Partido Popular incrementarían las posibilidades de subsistencia y de poder resolver rápidamente lo que son las crisis o los problemas internos que mantienen en este momento. Lo primero que tienen que hacer todas las personas que aspiren a formar parte de esa junta directiva temporal del Partido Panameñista, en donde ya Alcibiades Vázquez ha dicho que no va a pertenecer a esa o no se va a postular, por ejemplo, a esa junta directiva transitoria, es evitar los egos. Pero lamentablemente en ese partido es lo que sobra, como en todos los partidos políticos. Tiene que haber un fortalecimiento en donde yo veo al partido panameñista dándole paso a cuadros de juventud. Veo a un Carlos Monterrey, que es parte de la estructura de José Isabel Blandón. Veo a el señor Erasmo Muñoz formando parte de esa línea estructural de una nueva junta directiva de transición, porque va a ser momentánea, recordemos, hasta que venga una junta directiva permanente. Veo incluso a la expresidenta Mireya Moscoso buscando formar esos cuadros nuevos para impulsar una nueva generación del partido. Mientras que veo a un Arnulfo Arias, el nieto, Olivares, buscando también lo que intentó hace muchos años que no lo logró, buscar posicionarse en su partido, en el partido de su abuelo, para darle ese toque de lo que era la esencia natural y original de ese partido. Cambios drásticos como de nombre, o de logos o de bandera, lo único que traería consigo es deteriorar aún más la estabilidad histórica que tiene el mismo. Un buen capitán para este mar turbulento. José, ¿tú cómo lo ves? Porque, es decir, lo que sí tienen esas directivas temporales es que entran como redentores y terminan crucificados. Es decir, él sabe que él está más, el que entra en ese momento sabe que solamente sirve para ese momento. Hablaban de los nombres, uno de los nombres que barajó Guillermo Ruiz era el de Carlos Raúl Piata. ¿Qué retrato robot debe tener esa persona que maneje sacar al partido panameñista de su crisis más profunda?
Yo creo que las elecciones que fueron la gran encuesta nacional, la primera cosa que tienen que hacer todos los partidos es hacer la lectura correcta de qué fue lo que pasó. No solamente los partidos políticos, sino las fuerzas llamadas independientes que corrieron con candidaturas por la libre postulación, deben tener la lectura correcta de cuál es su posición. Claro. No hay en la historia nacional, particularmente en los partidos panameñistas, que es el partido de mayor vida histórica en este país, en todas sus denominaciones, el PRD que le sigue en tiempo, el Cambio Democrático y el FAT ahora como un poco más nuevo, que no haya pasado por crisis profundas. Usted recuerda que cuando ocurrió la invasión, todo el mundo hablaba que el PRD tenía que cambiar de bandera, cambiar de 11 de octubre, cambiar de no sé qué. Colores, desaparecer, llamarse nuevamente, en fin. Siempre desde afuera quienes hacen los análisis tienen una visión diferente a lo que ocurre en el colectivo. Sí. Cuando Mireya Moscoso pierde las elecciones con José Miguel Alemán, se creó el mismo problema que tenemos hoy. Claro. El Partido Panameñista tiene. Y lo que pasó es lo que va a pasar en el Partido Panameñista. En el Partido Panameñista va a haber una reestructuración. No tiene camino. Sí. Ese es el camino que tiene que ser. ¿Cómo va a ser esa reestructuración? Bueno, va a depender del grado de comprensión que tenga ese colectivo político de qué es lo que debe hacer. No creo ser yo quien que pueda decirle por dónde es el camino. Lo que sí deben hacer ellos es la lectura correcta. En la historia de ese colectivo, ahí se lo han robado el partido, se lo han quitado los símbolos, han robado los símbolos. La última acción que hemos visto, cómo han destruido la propia casa del panameñismo. Es el partido que más elecciones ha ganado en la historia. Pero es el partido que también cuando pierde. Estrepitosamente. Y no había ninguna razón para no perder, porque le decíamos nosotros en el transcurso de la semana que quien llevó la representación, quien ganó las elecciones en nombre de ese partido en el 2014, el hoy presidente todavía, hasta el 1 de julio, Juan Carlos Varela, piensa y seguirá pensando que las elecciones de 2014 las ganó él. Sí. Sin olvidarse que él ganó esas elecciones por el partido. Sí, una coyuntura también. Y llevó al partido a una posición desde el gobierno de aislamiento. Él se aisló del partido, de su partido, y se aisló de todos los partidos de este país. Él gobernó de espaldas a las estructuras políticas. Pero además en el proceso electoral se convirtió en un elemento disociador de su partido, arrastrándolo a esta situación, y no hay la menor duda de que va a haber cambios importantes. Pero ¿cómo se desvarelizará el panameñismo si del directorio, los 30 miembros del directorio son gente allegada a Juan Carlos Varela? Son muy pocas golondrinas en ese verano. Siempre pasa lo que pasa en la tormenta, ¿no? Todavía quienes están en el gobierno y fueron ministros no han sentido el peso de no ser del exministro. Ese partido se movilizó en el proceso electoral. Sí. O sea, miles de panameñistas salieron a dar la cara por el partido. Bueno, esa gente es la que va a decidir el futuro de ese partido. Los que no son dirigentes forrados en la lucha, ¿no? Van a quedar por fuera. No es que ahora quién le va a dar espacio. El espacio se va a disputar entre los guerreros y guerreras que fueron a la guerra y se sintieron traicionados por lo que están aquí ahora. Pero fíjate, no solamente en el panameñismo pasa eso. Cambio Democrático se tendrá que plantear también cuál es el camino de la ya hay unas voces pidiendo la renuncia de toda la directiva. De toda la directiva, correcto. Y el partido FAT tendrás que hacer un análisis crítico de cuál es su papel en el futuro. O cuál quiere ser su papel, el porque partido que tiene, no tenían uno definido. Exactamente, el partido que tiene una mejor opción todavía para mantenerse dentro de su estructura ha sido el PRD, cuyo comportamiento partidario, es decir, fue la estructura número uno, actuó coherentemente y fue la que garantizó el triunfo de Nito Cortizo. Pero es que ahí hubo algo distinto a lo que hemos visto en los últimos 10 años por parte del Partido Revolucionario Democrático. Tenían una junta directiva o un CEN, un comité ejecutivo nacional, que estaba trabajando para el partido, pero no estaban trabajando para sus campañas. Teníamos
en excepción del presidente del partido, pero teníamos un secretario general que se tiró encima y cargó toda la organización electoral del día D y llevar a un barco, a ese barco a un buen arribo. Pero eso no había pasado en las dos campañas anteriores, porque los secretarios generales eran quienes querían ser presidentes de la República y era un error garrafal porque se abandonaba la estructura partidaria como ha pasado en el panameñismo. ¿Es Juan Carlos Navarro el chivo expiatorio en el sentido bíblico ese de que se fue con todos los males que impedían que el PRD ganara, que debe pasar lo mismo con Juan Carlos Varela, que apenas lo quiten de en medio, el partido va a empezar a funcionar? No, porque Juan Carlos Navarro ha estado firmemente apoyando la campaña de Nito Cortizo, ha estado trabajando en las mesas de desarrollo del plan de gobierno, ha estado acompañando al actual presidente electo en diferentes temas puntuales y cuidado, lo vemos de ministro de Ambiente o en una embajada importante de nuestro país, porque no deja de ser un ejecutivo interno de ese partido que puede aportar grandes conocimientos, grandes planes, acciones, como lo ha venido aportando en el plan Visión 2050 y en el plan de gobierno. Mira, cuando las elecciones de 1999 ganó Mireya Moscoso, la noche en que se anuncia y Martín Torrijos baja aquí en el Hotel Continental a decir que acepta la derrota o al revés, acepta la victoria de Mireya Moscoso, Ernesto Pérez Valladares y el Comité Ejecutivo Nacional pusieron el CEN a disposición y Ernesto Pérez Valladares manifestó su respaldo a Martín Torrijos, que fue lo que debió hacer el presidente Varela. Sí, es que es la diferencia entre un estadista y un mequetrefe. Un dirigente político. Entonces creo que independientemente de cuál sea la intención de ellos todavía, la realidad política lo va a aterrizar en las próximas 4 semanas. Así es. Sí, yo en eso no tengo ninguna, el Redor Arena ya empezó a funcionar. Ninguna duda. Yo creo que el partido panameñista como va a renacer como ave fénix, porque los partidos son cosas vivas. Y creo además que en la próxima coyuntura, esta que viene en los próximos meses, la dirección del Partido Revolucionario Democrático, hay una toma de conciencia en la dirección política del tiene un PRD, congreso en el 2020, de la necesidad de buscar encuentros políticos con las otras instituciones partidarias. Así es. Y eso va a permitir una especie de renacimiento de la necesidad de los partidos políticos, no para pelearse puestos, sino para definir agendas nacionales que nos permitan enfrentar con un relativo éxito, fíjate la palabra que utilizo con mucha precisión, el complejo panorama que tenemos. De manera que yo me siento optimista frente a 3 cosas. 1, los partidos políticos tendrán que cambiar o los cambian. 2, creo que la propia dinámica electoral va a permitir un renacimiento de las direcciones políticas partidarias. Y 3, creo que habrá madurez en el seno de los propios partidos para darse la dirección que cada uno crea que se merece. Lo primero que tienen que entender los partidos políticos de esta campaña, con excepción del PRD, es que no pueden permitirse ser dirigidos por personas que no son políticas, que no conocen del evento político, de la estructuración de esas masas que se requieren para la movilización del voto, para la movilización y la estructuración de nuevos dirigentes, para la formación de nuevos cuadros. Mientras sigan entregándoles los partidos políticos a personas como los Varela, por ejemplo, Juan Carlos Varela no era el político era su hermano José Luis Varela. A Rómulo Rux, por ejemplo, no es político e incluso se le siente en su discurso, los partidos políticos van a seguir teniendo las pérdidas que han tenido, como las que hemos visto en estas elecciones y como las que vimos en las elecciones pasadas en el Partido Revolucionario Democrático, hablando del 2009 y del 2014. Porque también esta semana fue la semana donde los llamados pues, independientes, los diputados pues, electos como afuera de los partidos políticos, decidieron afuera una bancada y un acto yo creo que más para la grada que para la cancha, decidieron desprenderse de todos los privilegios de los diputados. Eso, ¿tú crees que realmente el electorado agradecerá a estos gestos como este? Fernando, es como cuando los candidatos a presidente proponían eliminar los viajes. Vamos a eliminar los viajes. La pregunta es, ¿cuánto representa eso en gasto realmente para el Estado? Es la misma pregunta que nosotros le tenemos que hacer a los diputados de libre postulación. ¿Cuánto representan eso
en gastos para el órgano legislativo. Pero no los hemos visto dar una conferencia de prensa diciendo estos son nuestros primeros 3 planes o 3 propuestas o iniciativas legislativas que le pedimos a la sociedad nos apoye, que le pedimos a la sociedad defienda porque la requiere el país. No lo hemos visto haciendo eso. Entonces, o siguen dándole palomitas de maíz al público o le dan de verdad sustancia, porque al final que ustedes tomen el celular, que tomen los carros o que no los tomen, realmente no es lo que va a hacer la diferencia. La diferencia la va a hacer su comportamiento, su proyección y las iniciativas legislativas, porque veíamos a la diputada Ana Matilde Gómez tomar solamente $16,000 de los $30,000 que se le había dado en planillas. Pero ¿cuál fue el resultado de eso? La silla de bebé en los carros, la ley para las empleadas domésticas y la ley piropo. En realidad, prefiero un diputado que me legisle bien o un diputado que me diga que no va a utilizar los recursos del Estado, pero que tampoco hace nada. José, ¿estos diputados independientes realmente serán una diferencia o los terminará la centrífuga del sistema pues entrando en la colada? Yo creo que la presencia de una bancada independiente por libre postulación es un hecho que no debemos menospreciar. Creo que es un hecho político importante. Pero fíjese la historia de los independientes. Cuando Rubén Blades con el partido Papá de Goró saca 17%, muy cerca de lo de Lombana. Si tú lo miras desde el punto de vista del margen de error, casi parecido. Lombana sacó 18,5%, Rubén Blades sacó 17,7%, sacó 4 o 5 diputados. La historia de 5 diputados, exactamente. Sí, igual, casi igual. El fin de esos diputados, por la falta de madurez del partido, muy joven, fue que unos se pasaron hacia la bancada de oficialista. Estos muchachos que hicieron un gran esfuerzo, y hay que reconocérselo, porque trabajaron con las uñas, hablo de los diputados. ¿Con las uñas? ¿Qué uñas? Porque trabajar con las uñas no significa tener vallas gigantescas. Lo que sería interesante es esperar ver la publicación de los estados financieros de esas campañas para ver qué fue verdad y qué fue mentira. Si tú lo comparas contra partidos y muchachos independientes, los partidos tenían más recursos. Sí. A eso es lo que me refiero. La estructura, como está concebida, está para darle beneficio a los partidos políticos. Estos muchachos tienen en sus manos que definir cuál va a ser el papel político estratégico que van a jugar. En vez de estar hablando para los medios y para entender lo que algunos tienen como discurso, la corrupción antipartido, ellos lo que tienen que entender es que ahora ellos son representantes de un colectivo que los eligió. Esa es la primera cosa que es un circuito político. Sí, ya ellos no le deben nada a Modí, ni a la prensa, ni a nadie. Ellos son parte de un electorado que lo escogió. Y a mí me gustaría que estos muchachos que representan los circuitos electorales hicieran la primera gran diferencia. ¿Cuál? Ir a su circuito y hacer asambleas en los circuitos para nutrirse de ellos. No es que tengan o no asesores, ellos van a necesitar asesores. Eso no, a mí no me preocupa eso. Así es. El problema es si en el método de trabajo ellos deciden ser diputados para discutir su voto con la directiva o ser diputados para discutir su posición con el electorado que los eligió. Esa es la única gran diferencia que hay. Y yo tengo confianza en que ellos, conozco a uno de ellos, estos muchachos, el que salió joven en San Miguelito. Yo soy un amante de la juventud y de la juventud que hace esfuerzos mucho más. Yo abogo porque tengan éxito, les deseo éxito, desearía que triunfaran. ¿Para qué? Porque ellos pueden ser ejemplo para otros diputados. Entonces, todo el problema es cuál es el método que toman. Si el camino es el camino de esa demagogia barata, antipartido, simplista, de que yo no tengo... los diputados en este país, en cualquier lado del mundo, tienen niveles de protección especiales porque ellos son el poder de balance del que ejerce el poder coercitivo, que es el Ejecutivo. Entonces tienen que tener niveles de protección para que cuando hablen en la Asamblea no sean objeto de presiones. Claro. Por eso tienen ciertas prerrogativas. Porque además, en un país centralizado donde el presidente es casi como un rey, entonces tienes que tener tú cierto nivel de protección a estos muchachos. Entonces yo pienso, Fernando Sari, que si ellos hacen la lectura correcta,
Igual que, fíjate que el joven que corrió para presidente y que sacó el 18,5%, Lombana, se ha perdido en el espacio. Entonces, cuando tú dejas de participar, el único candidato presidencial que está en el debate político es el de José Blandón Figueroa del Partido Panameñista, porque él entiende cuál es el papel. Pero es que tiene un debate que jugar en este momento, Sí, y es el propio de su partido. Es que ahora mismo es casi el que toca primero. Exactamente, ¿Sabes? en ese Llega, partido. Y hay otra cosa, porque dentro de estos, bueno, los americanos le tienen una frase que dice el fly by night. Aparece Movín con una nota pidiéndole al presidente electo, bueno, las payasadas que ellos han dicho. Este tipo de gente tiene cabida en la nueva dinámica política, porque esta gente era una especie de ornitorrinco político que eran parte del gobierno, tenían figuras en el gobierno, pero ellos en su mente decían que eran independientes. Mira, Fernando, yo ese tema lo voy a resumir diciéndole al presidente electo de la República, Laurentino Cortizo Cohen. Señor presidente, no se deje enredar por más de lo mismo. Usted ha venido prometiendo un buen gobierno. Usted ha dicho que va a gobernar con los mejores para todo el pueblo panameño. No se deje enredar por este grupo de personas que no solamente han tenido puestos en el gobierno de Juan Carlos Varela, sino que fueron partícipes directos de la comisión que negoció el cierre de las empresas de Wacket. También fueron partícipes de un montón de contratos directos en diferentes ministerios. Usted decepcionaría a una gran parte de la población que conoce quiénes son estos señores, de permitirles a ellos decirle a usted cómo gobernar. Porque la pregunta es, ¿quién los denomina a ellos ser parte de la mal llamada sociedad civil o ser los líderes de la supuesta sociedad civil? Es la primera pregunta que hay que hacerle a ellos. Y la segunda, ¿con qué moral, sobre todas las cosas, pueden cuestionar o solicitar algo al nuevo presidente? Así que yo solamente aspiro y espero que el nuevo presidente tenga no solo la capacidad, sino también el carácter de no dejarse chantajear por este grupo de personas, que lo único que tienen en este momento son espacios en televisoras para hacerle la guerra a quien ellos crean conveniente para obtener lo que a ellos creen conveniente simplemente para ellos y para su grupo de amigos. Y ahí es donde usted tiene que hacer la diferencia, señor presidente. Y es lo único que se le pide. José. Mira, en la nueva situación que hay, ha quedado evidenciado que toda la campaña antipartidista que se lanzó en este proceso electoral fue derrotada. Fíjate que quien gana la presidencia, Laurentino Cortizo del PRD y su vicepresidente Gabriel Carrizo, lo gana con el apoyo de su partido. Sí. Hay quienes todavía no han entendido, no han hecho las lecturas. Yo tengo los números aquí, si me ayuda con la caballa. Yo hice un estudio sobre el comportamiento electoral para ayudarme a tener una comprensión con ustedes de todo esto. ¿Cuántos votos sacó Nito Cortizo? 654.000, exactamente 905. ¿Cuántos votos inscritos tenía el PRD? 560.219 y el Molina 78.000. Si tú sumas ambos, dan 25.000 votos menos que lo que sacó Nito, pero no 100% de ellos votaron. Ponte que votó el 90%. El aporte que el tiquete dio es inferior al 95% vino de la estructura partidaria. Así es. Es decir, el PRD se movilizó en forma masiva. Además, los últimos 10 días de su campaña, entendiendo los problemas que estaban ocurriendo, lanzaron una campaña institucional utilizando a Omar Torrijos. Creo que fue una campaña inteligente. De todos los logros obtenidos del país por Omar Usar el Torrijos. retrovisor Todo tenía un objetivo, y asegurar el voto duro del Partido Revolucionario Democrático, estrategia que funcionó. Eso hizo, por ejemplo, que aquellos que pensaban que iban a ganar por el 45, 50%, que nos llamaban aquí, estaban totalmente equivocados, no tenían una lectura de lo que estaba ocurriendo. Esto fue casi parecido a lo que ocurrió en el 1994. Cuando el PRD solamente apoyó a ellos mismos. Casi con el mismo porcentaje. Sí. El partido más un poquito. Y eso es lo único que deja como resultado. Quiero mantenerme ahí porque tengo que ir a información comercial. Regreso. Seguimos con este análisis de voto partido versus sociedad civil organizada, para decirlo de alguna forma. Sesiones extraordinarias e impugnaciones después del cambio.
Seguimos en Entre Líneas, hoy domingo 19 de mayo, José, y decías la importancia de la estructura partidista. Sí, y fíjate los números. A ver. Nito saca 33.4. Ernesto Pereira saca 33 y algo. 33.3. Es que siempre ha sido el piso del partido. Mireya Moscoso en aquella ocasión sacó 29, ahora el señor Rómulo CD saca 31%. 31%. O sea, esto es lo que está demostrando esto. Y Rubén Blades sacó 17 y algo, y este 10. saca 18. O sea, lo más parecido. El Partido Nacional Democrático entonces gana la presidencia con 1/3 del voto, pero gana la Asamblea con mayoría de 40 votos, 40 legisladores, de 36 hacen mayoría, no mayoría calificada, pero gana Pero con una mayoría. Estos son los votos PRD que hicieron este triunfo. Entonces, el presidente electo tiene una decisión política primero que tomar. Su plan de gobierno, su plan de acción de gestión gubernamental lo tiene que decidir con su partido. Claro. Claro que sí. Una vez que él decida eso, entonces tiene que ver cómo va a ejecutar eso con otras fuerzas políticas, pero ya acordado con la base estructural que le dio su éxito. 2, eso lo lleva entonces a tener que buscar acuerdos para cosas estratégicas. Reformas constitucionales, reforma a la educación, reforma al agro, reforma a la cárcel social. ¿Con quién? Con las estructuras políticas representadas en la Asamblea Nacional. ¿Quiénes son en ese orden? Cambio Democrático, el Partido Panameñista y los independientes. Y lo importante es que él obtenga un acuerdo con los partidos políticos, porque si se hace la reforma constitucional, por ejemplo, por la vía de la nueva Asamblea con 2 periodos diferentes, 2 periodos diferentes, tendrá que haber un referéndum. Pero si hay un acuerdo partidario, es casi seguro que va a obtener una aprobación. Y esa aprobación va a estar por encima del 60%, lo que le da una legitimidad al proceso constitucional. Hay sectores, ahora voy a esto, a los oportunistas, a los arribistas, sí, a los que se quieren aprovechar del éxito político, los que conspiraron contra los partidos, ahora están diciendo, no, tú deja el partido, que eso está quemado, que nosotros somos nosotros. Así es. Somos los Movín, somos la Cámara de Comercio, que están promoviendo acciones al margen de la realidad política partidaria y podrían entrampar una gestión que bien llevada, porque vamos a estar, claro, en los partidos políticos que tenemos, los 4 partidos políticos, hay suficiente talento Así es. para ponernos de acuerdo en cosas fundamentales, incluyendo el FAP, porque sería un error no incluir No el incluirlo. FAP, Así que es. participó en este proceso. Tenemos que legitimizar las fuerzas políticas partidarias y hacer que los independientes organizados que participaron en la elección, como por ejemplo la bancada independiente y el señor Lombana y la señora Ana Matilde, tengan un nivel de participación. Si ellos después quieren un oso partido, eso será su problema. Pero en este momento, hacer la lectura incorrecta es permitir el arribismo y entonces provocar una decisión innecesaria, imprudente, entre el presidente y el partido que lo llevó al éxito. Sí. Entonces, yo creo que es bueno que, termino aquí, mire, a nosotros nos gustaría que una vez que se instale el gobierno de Nito Cortizo, a nosotros nos gustaría ver a él conversando con los partidos políticos abiertamente, en público, o sea, sentado y que tenemos una foto. ¿Por qué? Porque eso nos da una sensación de paz. Estamos después de 5 Así años de es. ese desastre. de estar yo creo correteando que a nadie y que deje que la justicia haga lo que tenga que hacer, eso es otra cosa. Yo difiero un poco, yo no creo que el nuevo presidente electo tenga que esperar tomar posesión. Lo decía la semana pasada en radio. Yo creo que una de las primeras acciones que tiene que tomar el señor Cortizo es sentarse con los otros candidatos a la presidencia de la República, los 6, sin menospreciar a nadie. A nadie. A los 6 a conversar, a unificar esa ruta. Creo que los liderazgos en cada partido están realmente identificados. Las personas que en consenso, que tengan la capacidad de hacer consenso para guiar los proyectos de gobierno que se necesita consenso. Porque no solamente se necesita consenso en el proceso de la Constitución, se necesita consenso en la Caja de Seguro Social, en la economía. Se va a tener que tomar decisiones tan delicadas como país. Para que la sociedad pueda unificarse, necesitamos el apoyo de todos los verdaderos líderes, pero no los oportunistas, como bien ha mencionado el ingeniero Blanco. Hablamos y viene tal vez el último gran escollo o tal vez la última herencia de el desafortunado paso de Juan Carlos Varela por la presidencia, que va a ser el martes el llamado a sesiones extraordinarias.
esta asamblea, con la debacle que hubo el pasado 5 de mayo, este gobierno, con el voto castigo que recibió, tiene autoridad moral para llamar a unas sesiones extraordinarias y tratar de introducir algo, más cuando le quedan 40 días en el poder? Bueno, yo no uso el término de la autoridad moral para definir los asuntos políticos, porque en materia, digamos, de estructura institucional, uno se deja llevar por la ley. Bueno, yo digo autoridad moral porque sí. Este señor lo único que ha vendido es diciendo que él es casi yo lo voy a poner de otra forma. un redentor que nos mandaron lo voy a poner de del otra cielo. forma. Legalmente, el presidente puede hacer el llamado a lo que para las reformas constitucionales hasta el 30 de julio, legalmente. Ahora, que lo que vaya a hacer tenga legitimidad política, eso es otra cosa. Es más, creo que si hace el llamado tendrá dificultades para conseguir, ¿cómo se llama? Quórum. ¿Por qué? De los 71 diputados que podrían participar en ese llamado a sesiones extraordinarias, 18 solo fueron reelectos. Sí. Eso es lo más preocupante. Es lo más preocupante porque estaríamos ante una asamblea que al no ser reelecta es capaz de absolutamente todo. Si los hemos visto actuar de la forma que han actuado, algunos durante 15, 20, 25 años siendo diputados, ¿qué les importaría a ellos ya 40 días antes de dejar de ser diputado para el resto de su vida? Y eso es lo que más le preocupa o nos preocupa a los panameños. Sí. Pero haga la cuenta más. Siempre cuando uno hace esto, vamos a hacer la matemática electoral. Hay 26, 27 diputados PRD. 26. 26 diputados PRD. Ningún PRD se va a arriesgar a cargar con la cruz esta. Hay 25 diputados Cambio Democrático. Cambio Democrático. Los cambios democráticos con lo que tienen ahora mismo, ponte que 6 o 7 se pasen, el panameñismo más esto no hacen. Los más que el panameñismo, es decir, 11 que la bancada desapareció. Sí, la bancada para el periodo que viene desapareció. Es otra nueva. Pero para este periodo es la más golpeada. Entonces, ¿qué son los 4 puntos que el presidente Varela quiere llevar a la sesión extraordinaria? A, el nombramiento del magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para escudarse de... 2, quiere ratificar a los 2 miembros de la Autoridad del Canal de Panamá y al fiscal electoral, a la fiscal electoral que aun cuando todavía es inconstitucional insistir en esos nombramientos. Pero al no pronunciarse la Corte Suprema de Justicia sobre el tema, y yo creo que la Corte no tiene más remedio que pronunciarse porque la ley es clara. Solo puede haber un miembro del gabinete. Lo que pasa es que la Corte se ha burlado de los ciudadanos en reiteradas ocasiones que se pronuncia cuando le da la gana, no cuando el país realmente lo necesita. los 4 temas que él quiere verificar. La ACP quiere ver el problema de la ley minera que tiene que ver con Minera Panamá y quiere ver el tema del Serpadén. Esos 4 temas, para mí, son ya improcedentes ya desde el punto de vista... y hay quienes están impulsando, esto arriba, que se meta allí la reforma constitucional. Así es. Mira tú, qué clase, ese sí sería el mayor disparate, porque el principal problema que tiene la reforma constitucional es devolverle al país tranquilidad y legitimidad en términos institucionales. Por ejemplo, leía un debate, un análisis que me mandó Rubén Blades sobre las elecciones, muy interesante, desde otra perspectiva. Y él decía una cosa importante. Hay varios temas electorales que los tenemos que llevar al rango constitucional. Exactamente. Y me pareció inteligente de él, pero ¿usted cree que en la Asamblea eso va a pasar con esto? La ventaja de hacerla en el nuevo es que hay un nuevo ambiente electoral, político, hay nuevos actores y hay más vigilancia. Y hay menos posibilidades de que se use la extorsión. Y fíjese la palabra que uso ahora, lo uso con toda precisión. Se utilice la extorsión para dar votos electorales, votos de diputados. Porque recuerde que hace un par de semanas atrás, antes del proceso electoral, la Contraloría divulgó expedientes que el contador tenía hace 1 año y medio. Y todavía sirven como... Que no ha vuelto a decir más nada. Pero que de nada ha servido la publicación de esos expedientes si no hay una denuncia real. Pero viene la presión nuevamente. Y hay presión sobre la presidenta de la Asamblea Nacional por estos temas. Entonces, que se encuentra impugnado. Creo que todo esto... Es parte de la presión. Creo que todo esto
voy a ver el mal cálculo. Y creo, a mí los números para conseguir los votos no me dan. Si ocurriese que eso se da, entonces está funcionando el mecanismo que tanto daño nos ha hecho a nosotros. Sería una equivocación más del presidente Varela, no nos podría extrañar absolutamente Sí, nada entonces, que lo haga, que haga. lo intente hacer y que los diputados no reelectos se presten para esto. La verdad que yo le pido a la ciudadanía que estemos pendientes. Yo no me confío solamente en los números porque hemos visto los intereses individuales de cada uno, aun cuando Además que pertenece está, a colectivos como dicen los específicos. almacenes, en liquidación total por cierre. Así que esos son capaces de aceptar lo que sea y como sea. Otro de los temas va a ser este de las impugnaciones. Ya iniciaron los últimos días de la semana pasada estas impugnaciones y Osman Valdés dijo el viernes que en el 2014 hubo 55, que esperan un número incluso superior al de esa vez. Mira, Fernando, lo habíamos hablado en Entre Líneas en reiteradas ocasiones. El primer culpable de las impugnaciones es el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral no realizó los controles previos que tenía que realizar. Vimos cómo los magistrados del Tribunal Electoral tumbaron la candidatura de Ricardo Martinelli, pero vemos como un representante que se encuentra detenido Por narcotráfico. puede convertirse en representante de de corregimiento en estas elecciones. La pregunta es, ¿dónde está el control previo del Tribunal Electoral? ¿Están ustedes haciendo su trabajo? Se han pasado con un gran presupuesto, se han pasado diciendo que estaban preparando los jurados de mesa, que estaban preparando las juntas de escrutinio circuitales, y lo que hemos visto en las actas es una vulgaridad de error y de falta de formación en un proceso electoral tan importante. Han interpretado y han permitido que las juntas circuitales interpreten la ley a su antojo. Y cada junta circuital de forma distinta. Y a cada junta circuital de forma distinta. Y hablaba el Tribunal Electoral de la independencia de las juntas circuitales. Y yo me pregunto, ¿cómo el hijo del señor Fausto Fernández podía presidir la junta circuital de escrutinio más importante del distrito, que era la del circuito 87? ¿Hay independencia o no había independencia? El Tribunal Electoral tiene que recuperar y fomentar su credibilidad. Esperemos que lo hagan las impugnaciones, porque van a haber impugnaciones de todo tipo. Primero, por el desarrollo y el papel juzgado por las personas que tenían que llenar las actas de elección, que eran los garantes de esas actas, y por las juntas circuitales. Y segundo, por los montos. Por la cantidad de información contable que han tenido que presentar los candidatos y que algunos incluso se habrán pasado, podrán sustentar sus gastos, tendrán realmente el sustento de sus donantes o van a seguir ocultándole cosas a la sociedad, porque no es al Tribunal Electoral. Creo que el Tribunal Electoral en este momento está jugando al mejor postor. José. Sí, en términos de las impugnaciones, yo te voy a decir con claridad. En el circuito 82, donde es la presidenta de la Asamblea, yo no veo mayor... Sí, un circuito binario, es decir, tú o yo. Sí, no, es uninominal. Sí. O sea, no hay... Digo, veo- binario en el sentido de que nomás hay dos no formas, hay- nomás hay dos. y no creo que esto está más hecho como una cantidad, una de las presiones puestas para... Porque dentro habría de, que ver las esto, pruebas dentro de también. esto, y ahí entra pues lo que hemos hablado de esta profunda reforma electoral. Por ejemplo, lo ocurrido en el circuito 1-1 y en el 2-1, donde el PRD, con 20 algo por ciento de los votos, 24 en Bocas del Toro y 26 en Penonomé, se lleva el 100% de los diputados. Voy para allá. Yo creo que donde está la clave de esto, y esto es un tema de la legislación, la actual legislación panameña, electoral, la actual, la que rigió para este proceso, no permite en su letra y en su espíritu que la distribución del residuo se haga como se hizo. Sí. Porque la letra y el espíritu de esa es que la representatividad esté garantizada. Lo que pasa es que hay una resolución que hizo el Tribunal Electoral que Exactamente. intenta torcer el verdadero sentido de la ley. Bueno, ahí Así está es. los supuestos independientes haciéndose como si fueran un partido político y presentando 5 personas en una sola casilla. Y de ahí salieron dos es diputados, uno. en el 8-8, por Esa ejemplo. interpretación vía decreto ejecutivo que hizo el Tribunal Electoral es contrario a la letra y el espíritu de la ley. Y no tiene mayor valor que la ley. No,
Es más, de hecho, yo le contaba a Fernando y a la teleaudiencia en un programa de esta semana que Teresita Arias, contra una resolución del Tribunal Electoral que le adjudicaba la curul a Rubén Arosemena, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte que la decidió 4 años después, Sí, y ella 6 meses antes de se terminar la incorporó asamblea. a la Asamblea, porque no es la primera vez que el tribunal emite resoluciones que contradicen el espíritu y la ley. ¿Cuál es el espíritu? El problema no está en el cociente, el medio cociente y el residuo. El problema está en que para poder otorgar el residuo hay que restar. El residuo es el resultado de una operación aritmética en la que el sustraendo se le quita el minuendo y eso da un residuo. Si usted no le resta al partido más grande lo que se llevó de cociente o de medio cociente, y Está sumando 2 veces. usted está sumando 2 veces el mismo Y voto. lo que pasa es que ellos quieren que la palabra resta esté plasmada en el papel, cuando todos sabemos, y el tema de la distribución de las curules por residuo no es algo nuevo, No. es algo que ha existido siempre, pero utilizaron, y voy a poner el ejemplo claro, Corina Cano tenía 1054 votos en la papeleta del Molirena y sacaron 12.000 votos que ya habían sido utilizados para darle el primer residuo a Cristiano Adames, para sumárselos a Corina Cano. Es decir, lo usaron 2 veces. Lo usaron 2 veces. Y lo hacen diputada y la hacen Le diputada. voy a explicar porque yo conozco la ley, está bien. Yo quiero que vamos a hacerlo después del cambio porque voy a mi último cambio cuando regreso. Esto de la ley electoral, yo creo que uno de los grandes retos y sobre todo pues, que va a ser tema durante esta semana debido a estas impugnaciones. Fue el cambio y las conclusiones. Continuamos en la parte final de este Entre Líneas de hoy, domingo 19 de mayo. José. Permíteme nada más recordarle a la audiencia lo siguiente. En las elecciones de 1984, en plena dictadura, y en el 89, la ley electoral establecía que para otorgar el residuo, los partidos que tenían derecho al cociente sacaban 39.000 votos y se supone que el cociente era 20.000, se le restaba ese 20.000. ¿Cuándo se cambia esto? En la discusión del 93, cuando se reforma la ley electoral y a petición de la democracia cristiana por una propuesta de ellos para proteger los partidos grandes. Cuando era Se un partido elimina grande. esto cuando ellos creían que iban a ser superpartidos. Bueno, en la siguiente elección el Partido Demócrata Cristiano solo saca un diputado. Precisamente por ese problema, esta nueva ley con claridad establece que eso no se puede hacer. ¿Y por qué se hace y por qué se intenta hacer? Porque mediante un decreto, en este proceso, a solicitud del secretario general del Partido Cristiano Democrático, se hace esta petición. Y el tribunal emite un decreto. Pero el decreto no tiene más fuerza que la ley. Así es. Entonces, esto es lo que ha creado esta confusión. Hay confusión en la gente que piensa que es el cociente, la distribución de cociente, medio cociente y residuo, es un proceso de medición, de distribución de curules que se hace en el mundo en general para garantizar la representatividad. El problema surge cuando se quiere contabilizar 2 veces el mismo voto para darle el residuo a quien no se lo ganó. Es decir, es el mismo Ese es el caso de Luis Eduardo Camacho en Exacto, el el 8-6 caso del 8-6 y del 8-7 es exactamente igual. Puedo hablar con propiedad porque conozco el acta final del 8-7. Los mismos 12.000 votos que fueron utilizados para adjudicarle el residuo a Cristiano Adames fueron los mismos 12.000 votos utilizados para adjudicarle el segundo residuo a Corina Cano. La ley es clara, la ley dice que no se puede adjudicar 2 veces a un mismo partido o a una misma alianza los residuos. Porque ¿qué pasa en estos circuitos donde hay 2 diputados? Que fue lo que pasó en Bocas del Toro y Penonomé. Sí, la distorsión es total. Total, no hay representatividad. Por eso que esta ley, como tiene la distribución, esto tiene unos nombres, no voy a decir los nombres, la distribución de esto tiene varios, son matemáticos HUT, que han diseñado esto para garantizar la representatividad, para que nadie con el 30% se quede con el 100% de la repartición de las curules. Y entonces, creo que este tema se introdujo innecesariamente. ¿Por qué?
porque esta legislación nuestra está llena de resoluciones. Sí. Esta era Bueno, innecesaria. Por supuesto. Es esa concepción casi teísta que tiene el Tribunal Electoral pensando que ellos son dioses. Y el problema de esto, Fernando, es el mismo problema que vimos en el caso del señor Martinelli, que lo traigo a colación porque los precedentes en nuestro país son importantes. Vamos a tener jueces fallando en derecho y magistrados fallando en la interpretación de su propia conveniencia. Claro. Justo en las propias impugnaciones que vamos a ver. Y ahí nosotros los ciudadanos tenemos que tener cuidado. Porque ¿usted qué prefiere? ¿Un diputado elegido a conveniencia o un diputado por el cual usted realmente votó, Sí. por el que usted le puso esos votos en las urnas para que lo representara Sí. usted en el Parlamento El Legislativo? gran problema es que tienes un poco de gente entrando por la ventana, no por la puerta. No, ni siquiera por la ventana. Vemos al diputado Adames que entró casi que si existiera chimenea hubiera entrado por la chimenea. Después que había denunciado durante 2 días la cantidad de irregularidades que había en la Junta de Escrutinio. Decía que todo lo que estaba ahí era un fraude. Y luego celebra el triunfo con escasos 30 y tantos votos. O sea, ¿realmente una persona con doble discurso es sostenible ese triunfo? Yo creo que lo único que va a perseguir a personas como Pancho Alemán, como Cristiano Adame, como Corina Cano, entre otros diputados que entraron por donde sale el cesto de la basura, lo único que los va a perseguir es la opinión pública que va a tener la lupa sobre ustedes, dándose cuenta que ustedes no son diputados legales, ustedes son usurpadores del cargo. Yo creo que esta semana, Fernando, para redondear este domingo, tenemos varias cosas. Primero, seguirá el juicio de Ricardo Martinelli, que ha arrojado tantas cosas que ponen en entredicho el proceso mismo. Ya nosotros hemos hablado a lo largo de esta semana sobre esto. Esto va a seguir y vamos a enterarnos de más cosas que estaban mal hechas. Ese será un elemento importante. 2, el 21, que es martes, el presidente de la República tiene un gabinete donde allí se va a aprobar lo que sería la agenda. Me han dicho que el presidente ha planteado que no va a incluir las reformas constitucionales a menos que venga un mandato divino. Me han dicho. Vamos a ver qué pasa con los diputados. 3, seguirán las conversaciones entre el presidente electo y, como señalaba aquí nuestra amiga Sarey, va a haber conversaciones entre el presidente, según lo que me han informado, y los candidatos presidenciales, y debe producirse discusiones entre la dirección de los que ganaron la elección y sus partidos correspondientes. Va a seguir la pugna interpartidaria por la depuración y la toma de decisiones estratégicas en los partidos políticos. Y particularmente, probablemente al final o inicio de las próximas semanas, estaremos conociendo el primer grupo de ministros designados por el presidente electo Cortizo. También el presidente Varela se irá de viaje. Y vamos a seguir viendo la presión que desde el juicio de Martinelli se le estará poniendo al Consejo de Seguridad. Así es. Lo importante, Fernando, solamente rapidito, en el caso legal del juicio de Ricardo Martinelli, es lo mismo que vamos a estar viendo en el resto de los casos de alto perfil, por lo cual tengo entendido que los participantes del juicio de la comida deshidratada también solicitan que cuando se les llame a juicio sea un juicio público, igual que el del exmandatario, para que en evidencia queden todos esos fiscales, la Procuradora General de la Nación, que no han podido sostener ninguno de los casos de alto perfil de nuestro país. Así va a ser, debe ser. Señores, gracias a todos por su audiencia. Nos vemos mañana a las 5:45. Sarey Pineda Troch, José Blandón Castillo y Fernando Correa. Les deseo a todos un feliz domingo.